Si la resurrección de Jesús fuera solo un mito, ¿por qué los escépticos no pueden explicar los hechos que la historia deja atrás? ¿Por qué la evidencia no apunta a una leyenda, sino a algo que sacudió la tierra, algo real? Hoy vamos a ver 5 hechos contundentes que ni los críticos más duros pueden descartar. Hechos tan poderosos que, una vez que los veas, te darás cuenta de que la resurrección no es solo una creencia, es la mejor explicación de lo que realmente ocurrió. Vamos a comenzar. El primer hecho innegable es simple. Jesús fue realmente ejecutado por crucifixión bajo Poncio Pilato. Esto no es solo una afirmación cristiana, también está confirmado por historiadores seculares antiguos. Tácito, escribiendo a principios del siglo II, registró: Cristo, de quien el nombre cristiano tuvo su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. El historiador judío Josefo también escribió: cuando Pilato, al oírlo acusado por los hombres de más alta posición entre nosotros, lo condenó a ser crucificado. Y por supuesto, los evangelios son muy claros. Y le crucificaron y repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Entonces lo entregó para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Hoy en día no hay ningún historiador serio, sea cristiano, ateo o agnóstico, que niegue que Jesús de Nazaret fue ejecutado por crucifixión. Y aquí es exactamente donde el Islam se derrumba. El Corán niega explícitamente este hecho histórico bien establecido. En la Sura 457 afirma que Jesús no fue crucificado, una declaración que contradice no solo todas las fuentes antiguas, sino también el consenso unánime de los historiadores modernos. El segundo hecho que los escépticos no pueden explicar es este: la tumba de Jesús estaba vacía. Ni siquiera los enemigos de Jesús afirmaron que el cuerpo seguía allí. En su lugar, inventaron excusas, como acusar a los discípulos de haberlo robado. El Evangelio de Mateo 28, 12, 13 lo registra claramente. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Piénsalo bien, si la tumba no hubiese estado vacía, no habrían necesitado una historia falsa. Podrían haber señalado el cuerpo y aplastado el cristianismo antes de que comenzara. Y hay aún más evidencia fuera de la Biblia. Los arqueólogos han descubierto un edicto imperial romano del primer siglo llamado la Inscripción de Nazaret, que trata sobre el saqueo de tumbas. Dice: esta es mi decisión respecto a las tumbas y sepulturas. Quien haya hecho una tumba para un pariente o para sí mismo, debe dejarla sin ser molestada para siempre. Si alguien acusa legalmente que otro ha destruido o de alguna manera extraído a los que han sido enterrados, será culpable de pena capital. Este decreto del emperador fue encontrado en Nazaret, el pueblo natal de Jesús, y está fechado aproximadamente dentro de unas pocas décadas después de su muerte. ¿Por qué Roma emitiría repentinamente una pena de muerte por el robo de tumbas, específicamente en esa región? Porque algo sacudió al imperio, porque cierta tumba fue encontrada vacía y la historia ya se estaba propagando como fuego. La pregunta no es si la tumba estaba vacía, la pregunta es: ¿cómo llegó a estar vacía? Una tumba vacía es poderosa, pero lo que sucedió después la hace innegable. Cientos de personas afirmaron haber visto a Jesús vivo nuevamente. No eran sueños vagos ni alucinaciones. Fueron encuentros reales, comiendo, tocando, hablando. El apóstol Pablo, escribiendo solo unos 20 años después de la crucifixión, lo resume en primera a los Corintios 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, más de 500 personas a la vez. Pablo incluso desafía a los lectores: pregúntenles si dudan. Y estos testigos no esperaban la resurrección. Los discípulos habían huido. Pedro negó conocer a Jesús.
Tomás se negó a creer hasta que tocó físicamente las heridas de Jesús. No eran fanáticos crédulos, eran hombres rotos, temerosos, transformados solo después de encontrarse con el Cristo resucitado. Las alucinaciones no lo explican. Las ilusiones colectivas no lo explican. Testigo tras testigo, independiente, escéptico, muchos dispuestos a morir por su testimonio, sí lo explican. Si la resurrección hubiera sido una mentira, alguien habría confesado, pero no lo hicieron, porque habían visto a Jesús resucitado con sus propios ojos. Su valentía sacudió al Imperio Romano. Antes de la resurrección, los discípulos estaban aterrados. Cuando arrestaron a Jesús, huyeron. Pedro, el más valiente, negó conocer a Jesús 3 veces. Cuando Jesús murió, el movimiento pareció morir con él. Los discípulos se escondieron, temiendo por sus vidas. Y sin embargo, solo semanas después, esos mismos hombres se presentaron sin miedo ante los mismos líderes que mataron a Jesús. Predicaron que Él había resucitado de entre los muertos, incluso bajo amenaza de tortura y muerte. Pedro, antes un cobarde, ahora proclamaba con valentía: «Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. De esto nosotros somos testigos». Casi todos los apóstoles fueron luego ejecutados por este mensaje. Pedro fue crucificado boca abajo, Jacobo fue decapitado, Tomás fue atravesado con una lanza. Ninguno se retractó, ni uno solo. Y esto no es solo tradición cristiana, incluso historiadores no cristianos lo notaron. Tácito, el historiador romano, escribió: «Nerón culpó del incendio de Roma e infligió los más exquisitos tormentos a una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos». Plinio el Joven, un gobernador romano, escribió al emperador Trajano: «Nunca he visto nada más que terquedad e inflexible obstinación en los cristianos, quienes se niegan a maldecir a Cristo incluso bajo amenaza de muerte». Estas son fuentes hostiles. No creían en Jesús, pero confirmaron que los primeros cristianos preferían morir antes que negarlo. Y seamos honestos, las personas no mueren voluntariamente por lo que saben que es una mentira. Si hubieran robado el cuerpo, si hubieran inventado la historia, alguien habría cedido bajo presión. Pero no lo hicieron, porque habían visto a Jesús resucitado con sus propios ojos. Esta transformación es uno de los testimonios más poderosos de la verdad de la resurrección. Algo sucedió, algo real, algo innegable, algo por lo que valía la pena morir. Después de la crucifixión, por toda lógica humana, el cristianismo debería haber desaparecido. Su líder fue ejecutado como un criminal. Sus seguidores más cercanos estaban dispersos, temerosos y marginados. Y sin embargo, en una sola generación, el cristianismo se propagó como fuego por todo el Imperio Romano. Lo que comenzó con un puñado de pescadores y recaudadores de impuestos en un rincón olvidado del imperio, se convirtió en un movimiento global. Los historiadores están de acuerdo. No hubo poder político, ni conquista militar, ni ventaja cultural que explique este crecimiento. En solo unas pocas décadas, ya había comunidades cristianas en Jerusalén, Antioquía, Corinto, Roma, Alejandría y otras ciudades importantes de varios continentes. Para principios del siglo IV, a pesar de brutales persecuciones, el cristianismo había crecido tanto que el emperador Constantino mismo se convirtió, lo que llevó eventualmente a la cristianización del imperio. ¿Qué pudo causar tal explosión? No fue el dinero, no fue el poder, no fue la comodidad. A los cristianos los arrestaban, torturaban, los echaban a los leones y los quemaban vivos. Lo único que tiene sentido es esto. Ellos realmente creían que Jesús había resucitado de entre los muertos y estaban dispuestos a arriesgarlo todo para proclamarlo. Como declaró con valentía el escritor cristiano Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cuando unes todos estos hechos, te queda una pregunta inevitable. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? La explicación más simple y lógica es la que los discípulos dieron desde el principio. Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos. Esto no es solo una curiosidad histórica. Si Jesús venció a la muerte, significa que Él es exactamente quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y significa que su oferta de perdón, vida eterna y relación con Dios es real y está disponible ahora mismo. La resurrección no es solo historia antigua, exige una respuesta. Tú tienes una elección. Puedes ignorar la evidencia,
Puedes intentar explicarla, o puedes dar un paso de fe y encontrar la esperanza y la vida que solo Jesús puede dar. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si esto abrió tus ojos, aunque sea un poco, no lo dejes aquí. Búscalo, clama a Él, pídele que te muestre quién es realmente. Él promete que los que buscan, encuentran. Y si crees que este mensaje debe ser escuchado, comparte este video, comenta tus pensamientos y suscríbete para ayudar a difundir la verdad que cambió el mundo. Y puede cambiar tu vida también. Gracias por ver y que Dios te bendiga.